Ok, bienvenidos a esta clase el día de hoy. Vamos a estar viendo la vida de Eliú. Eliú no es amigo de Job. ¿Se acuerda que habíamos visto a los tres amigos de Job? Eliú fue un joven que los conocía, que escucha la plática, que estaba ahí escuchando. El joven no podía hablar en aquel entonces, tenía que esperar a que los adultos, los mayores, hablaran y luego ya hablaba él. Entonces este joven se espera hasta el último y emite su comentario, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy, el cuarto personaje de la vida de Job, que es Eliú. Amén. El joven. La clase se llama Eliú, joven y enojado, ¿sí? Joven y enojado. Entonces vámonos a Job 32, del 2 al 5. Vamos a leer desde el 1. Dice: cesaron estos tres varones de responder a Job por cuanto él era justo a sus propios ojos. Dice el 2: entonces Eliú, hijo de Baraquel, busita, de la familia de Ram, se encendió en ira contra Job. Se encendió en ira por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. Asimismo se encendió en ira contra los tres amigos, porque no hallaban qué responder, aunque habían condenado a Job. Y Eliú había esperado a Job en la disputa, porque los otros eran más viejos que él. Era lo que le decía de que él era joven y no podía hablar primero, tenía que esperar a que hablaran los otros. Dice: pero viendo Eliú que no había respuesta en la boca de aquellos tres varones, se encendió en ira. La Biblia dice que Eliú se enciende en ira 1, 2, 3, 4 veces en estos cinco versículos. 5 veces. 5, les dije 4. Sí. Ajá, en estos 5 versículos se enciende en ira 4 veces. Ok, entonces a mí me llamaba la atención que cuando Eliú termina de hablar, aparece Jehová de los ejércitos, el alto y supremo y sublime, amén, y dice: ¿quién es este que habla? ¿Quién es este ignorante? Entonces yo decía, wow. Sí. O sea, yo me ponía a analizar, dije, bueno, ¿qué está pasando? O sea, ¿cómo que quién es este que está hablando? Amén. Entonces, me llamaba la atención cómo me puse a analizar. Dije, pues qué está en la vida de este hombre, porque no me parecían tan descabellado lo que él decía, pero dije, pero tengo que analizarlo, porque el Jehová, el alto y supremo y sublime, dice que son palabras de ignorancia. Dice, ¿cuál es el detalle? ¿Qué es lo que está haciendo? Si más o menos me parecía lo mismo que los otros. Dije, ¿qué era lo que está pasando con este muchacho? Entonces, metiéndonos ya a ver lo que estaba haciendo Eliú, se puede decir el cuarto amigo de Job, aunque no, la Biblia no especifica que él fuera su amigo. Dice en el versículo en el 3, creo que, bueno, en de los que acabamos de leer, en el 3, así se encendió en ira contra sus tres amigos. Dice que era amigo de los amigos de Job, pero no amigo de Job. ¿Sí? Este no era amigo de Job, este era amigo de los amigos, este venía de colado, en pocas palabras. Y Eliú era más bien, no fue un consejo lo que él dio, fue más bien un berrinche, un capricho de un niño rezongón, de un niño caprichoso. No sé si ha mirado los niños que se tiran hoy en, pues se mira mucho que se tiran y no les compran la paleta, no les compran el juguete que querían, y se tiran y patalean y hacen berrinche y gritan. Haga de cuenta, eso es lo que estaba pasando aquí con este joven. Entonces, era más bien, veíamos en la escuela dominical cómo
Cuando alguien está pasando por algún problema, cuando alguien está pasando por una necesidad, muchas veces no ocupa nuestro consejo. ¿Qué es lo que ocupan? Que nos sentemos a escucharlo, que nos sentemos a oírlo, que escuchemos por lo que está pasando, sus problemas. No ocupan nuestros sabios consejos, por muy sabios que a nosotros nos parezcan, no los ocupa la gente. En ese rato, lo que ocupa la gente es que lo escuchemos, que nos sentemos a oír lo que tiene que decir, amén. Entonces, a veces la gente está pasando por muchos problemas y nosotros todavía nos sentamos a juzgar y a criticar o a dar una opinión que no nos están pidiendo. Es que lo que pasa, es que está de más, porque no nos lo están pidiendo. Nadie nos preguntó, oye, ¿tú qué piensas? Sino que lo damos porque creemos que es lo justo, creemos que es lo que se ocupa, pero vamos a que cuando nosotros tenemos ese mismo problema, o otro problema diferente, pero un problema al fin y al cabo, queremos que alguien nos dé consejos. ¿Qué es lo que queremos muchas veces? Estar solos, ¿sí o no? Estar solos, meditar, pensar es lo que necesitamos. Y cuando llegamos a aceptar a un amigo que se cuele a nuestro cuarto, ¿qué es lo que queremos? ¿Que nos dé un consejo? No, la realidad es que no queremos el consejo. ¿Qué es lo que queremos? Desahogarnos, sacar lo que tenemos aquí guardado ya durante 3, 5, 7 días, no sé, un mes, un año. Pues vamos a sacar eso que tenemos, pero no queremos el consejo. Entonces, Job en ningún momento dijo que quería un consejo de nadie. Los 3 amigos llegan criticando, chismeando, acusando. Y lo que está pasando con este joven Eliú es que es un niño rebelde que está opinando de cosas de adultos que no entiende, de cosas que le pasan en el día a día a la gente, a todo mundo. Estamos hablando de los sufrimientos de un justo, de los sufrimientos de Job. Por muy buena persona que tú seas, en algún momento has pasado problemas monetarios, en algún momento has pasado problemas de salud, en algún momento has pasado por problemas familiares. Por muy que tú camines sobre el agua, hemos pasado por ese tipo de situaciones. No estamos exentos. Dice Jesús, si esto hicieron en el tallo verde, dice que harán en el tallo seco. O sea, entonces, ¿qué pasa cuando nos enojamos? Miramos cosas que no son. ¿Sí o no? Miramos cosas que no son. El enojo no nos deja ver lo que en realidad está pasando. Quizás nos portamos celosos con la pareja y no podemos ver lo que en realidad está pasando, porque estamos enojados, porque estamos airados, porque estamos celosos de cierta situación, y nos pasa igual como este joven Eliú. ¿Sí? La Biblia marca, dice, el que se enoja fácilmente es un necio, dice la palabra de Dios. El que se enoja fácilmente es un necio. Eso dice la palabra de Dios. Entonces, vemos como una persona que se enoja es un necio. ¿Y qué dice la Biblia que le pasa a los necios? Dice que es echado al lago de fuego. El necio. Dice, es reo de muerte. Porque un necio es una persona que no entiende que tiene un error, que no entiende que está mal, que no entiende que su situación lo está llevando a perder su trabajo, a perder su familia, a perder algo. Porque el necio se enoja y le vale todo. ¿Sí o no? Cuando nos enojamos, ¿a poco podemos mirar las situaciones y pensar bien a gusto? No, la realidad es que no. Nadie puede pensar bien, miramos cosas que no son. En el enojo no obra la justicia, dice la palabra de Dios. En el enojo no obra la justicia.
La justicia de Dios no puede obrar en el enojo. No podemos decir que si nos enojamos y que le dijimos las verdades a la gente y que obró la palabra de Dios. No es cierto, es imposible. Porque casi siempre lo que pasa después de un enojo, ¿qué tenemos que ir a hacer después de un enojo, Rami? Pedir perdón. Es lo que tenemos que hacer, ¿sí o no? Después de un enojo, tiene uno que pedirle perdón a Dios y tienes que ir con la persona a pedirle perdón. Esa es la realidad. No podemos decir que obra la justicia de Dios en medio de un enojo. Y es lo que está pasando precisamente con este joven que dice aquí que en el versículo 2, primero dice que en el 2 dice que estaba enojado contra Job. Y dice la Reina Valera, se encendió en ira. O sea, no nada más le dio ira, sino que se encendió en ira. O sea, quiere decir que era una rabieta de niño pequeño. Una pataleada que se aventó el hombre ahí en ese momento. Y luego en el versículo 3 dice que se encendió en ira contra los amigos de él, contra los 3 amigos de él, porque no pudieron incriminar a Job. No lo pudieron incriminar. La Biblia dice que la ira nos conduce al pecado. O sea que siempre que nosotros nos enojemos, eso nos va a llevar al pecado. Nos va a llevar a una situación de ira y de pecado. ¿Sí? Dice la Escritura, cuando nosotros estamos enojados, nos enfocamos en las cosas temporales. Nos enfocamos en las cosas, en lo de ahorita, en lo que perece. ¿Sí? Nos enfocamos solamente en el vaso que se quebró. Nos enfocamos solamente en el plato que se está rompiendo. En que la persona que dijo que iba a llegar a las 7 no llegó a las 7. En que la persona que nos dijo que iba a venir no vino. Y actuamos en ira, y actuamos en rencores y en odios. ¿Por qué? Porque nos estamos fijando en las cosas temporales, en las cosas que perecen, en las cosas que mueren, vaya. Y nuestra visión, ¿en qué debe de estar enfocada? Lo de arriba. Entonces, dice la palabra de Dios que cuando nosotros nos enojamos, lo único que podemos mirar son las apariencias. Lo que estamos viendo con nuestros propios ojos nada más. Por ahí decían de nuestros familiares, dicen, no, el familiar fulanito primero pegaba y luego averiguaba. ¿Sí o no? ¿Por qué? Por la ira, por el odio. ¿Sí? En medio de la ira no puede obrar la justicia. Por más cintarazos que le hayamos pegado, no puede obrar la justicia de Dios. Porque estás enojado, estás airado. Hay un dicho que dice que no se toman decisiones enojados. No se deben de tomar decisiones enojados. Cada que tú estás enojado, no debes de tomar una decisión. Debes de ir, calmarte, pon un canto, ponte allá, vete a caminar, no sé. Pero no puedes tomar una decisión enojado, porque vas a decir palabras de las cuales después te vas a arrepentir. No podemos tomar decisiones enojados. En un solo enojo, perdemos trabajo, perdemos casa, perdemos pareja, perdemos hijos. En un solo enojo. Hasta la vida. Hasta la vida, exactamente. Hoy en día cualquiera. Entonces, es necesario renovar nuestros pensamientos. Es necesario renovar nuestra conducta. Es necesario transformar esa mente que tenemos. No siguiéndonos llevando, cuando la Biblia habla sobre la carne, no se refiere nomás a lo sexual, sino se refiere a nuestros arranques de ira que muchas veces tenemos, a nuestros arranques de odio, a todas esas personas que guardamos en el baúl de nuestro corazón
con odio y ahí las dejamos. Ahí las dejamos una buena temporada. Eso no puede ser. O sea, no podemos seguir odiando a la gente. En el enojo, dice la palabra de Dios, tenemos que alejarnos, vigilar y orar. Dice, para que no caigamos ¿en qué? En la tentación. Porque un enojo, una persona que continuamente se está enojando, es algo que está abierto. Es una herida que tenemos ahí, que continuamente se está abriendo. ¿Qué pasa cuando te haces una herida a medio brazo? Se seca y ya, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando esa herida te la haces aquí, donde doblas el dedo? ¿Qué pasa? Tarda para cerrar rato. ¿Por qué? Porque el continuamente lo estamos moviendo. Así la herida no cierra. Así pasa en nuestra vida social y emocional. Como continuamente lo estamos avivando, continuamente nos estamos enojando, es una herida abierta. Es algo que está ahí permanentemente. Y a veces nomás cambia de nombre. A veces se llama mamá, a veces se llama papá, después se llama esposa, después se llama hijos, y cambia de nombre. Pero el problema no es la persona contraria, sino el problema es nuestra herida que tenemos abierta, que continuamente se está enojando y nos lleva a ver cosas que no son. En el 33, del 1 al 3, ahí en Job, dice: por tanto, Job, oye ahora mis razones y escucha todas mis palabras. He aquí yo abriré mi boca y mi lengua hablará en mi garganta. Mis razones declararán la rectitud de mi corazón, y lo que saben mis labios lo hablarán con sinceridad. Cuando nos enojamos, nos justificamos. ¿Qué es lo que está diciendo este hombre en el versículo 1? Dice: estás llegando con una persona que tiene un problema monetario, tiene un problema de salud y tiene un problema familiar porque se le acaban de morir sus hijos. Y aparte es espiritual. ¿Por qué? Porque una persona enferma en aquel entonces, ahorita te lo llevas a la iglesia y lloran por él. En aquel entonces una persona enferma no podías tenerlo en la casa porque se consideraba impuro, y no podías llevártelo a la iglesia. Entonces, no podía ser sanado espiritualmente. Y eso se convierte en un problema espiritual. Estaba alejado. Se va alejando el enfermo poco a poco de Dios al no estar en comunión con la iglesia. ¿Sí? Entonces, estás llegando con una persona que está pasando por muchos problemas. En lugar de ponerte a criticar y a juzgar, lo que debemos de hacer es ser empáticos, tener empatía con la gente. Recordar cuando nosotros llegamos a pasar por una situación parecida, cómo nos sentíamos. A veces, les decía hace rato, a veces la gente no ocupa nuestros sabios consejos. No, o lo que ocupan es que los escuchemos, que estemos ahí oyéndolos, que se desahogan, amén. Entonces, este muchacho dice, en el 1 dice: escucha todas mis palabras. Y luego dice: oye ahora mis razones. O sea, el muchacho se está justificando. Está hablando con una persona que la Biblia dice al principio de Job, dice, era perfecto. A nadie se refiere así. Dice que David era conforme al corazón de Dios, pero no dice que fuera perfecto. Este hombre se refiere como un hombre perfecto, un hombre justo. Entonces, si partimos desde ahí, ¿cómo nos ponemos a criticarlo? Ahora, si la Biblia de nosotros no especifica que nosotros, por ejemplo, en nuestra situación seamos justos,
cómo ponemos a criticar dentro de nuestra... Me hablo como los amigos de Job. Dentro de mi injusticia, ¿cómo critico a un hombre justo? Es algo ilógico. O sea, si yo también cometo errores, ¿desde qué punto puedo dar yo una opinión si yo también los cometo? Mis acciones anularían mi propio consejo. Entonces, no puedo ponerme a dar un consejo si yo también estoy haciendo lo mismo. Entonces, pero ¿qué pasa? Cuando nos enojamos, nos justificamos. ¿Qué es lo que decimos? Sí me enojé, pero es que sí me enojé, pero y ya, lo que sigue después del pero y lo que sigue después del es que está de más, porque ya es una justificación, ya no es parte de una verdad, es una justificación. Si tú le preguntas al enemigo, que no deberías, pero si tú le preguntas ¿por qué actuó de esa manera al principio de los tiempos? Te aseguro que va a llevar un pero o un es que. No puede ser. No puede ser. O sea, debemos de quitar la ira y el enojo de nuestras vidas, el rencor, el odio. O sea, no puede ser posible. Una de las cualidades que debe de tener un hijo de Dios es la humildad. Porque dentro de la humildad no obra la injusticia y no obra el enojo. Cuando tú eres humilde, lo que quiere decir la humildad es mirar a los demás como superiores a ti mismo, aunque no lo sean. Porque dice la Biblia que para la salvación todos somos iguales. Sí. Conforme a las responsabilidades eclesiásticas que se le dan, hay unos que tienen más responsabilidades que otros, ¿sí? Y debe de haber un orden eclesiástico. Debe de haber un orden. ¿Me lo puedes poner? Debe de haber un orden. ¿Me lo puedes poner? Debe de haber un orden eclesiástico. Debe de haber un orden eclesiástico, ¿sí? Pero conforme a la salvación, todos somos iguales, ¿sí? Entonces, la humildad, aunque todos somos iguales, la humildad es ver a los demás como superiores a nosotros, aunque no lo sean. Aunque todos somos iguales conforme a la salvación, mirar a los demás como superiores a nosotros mismos. Eso ya te da un punto de partida sin problemas con nadie. Pero cuando nos creemos superiores a los demás, cualquier comentario o cualquier situación en la vida social nos pone de malas. Y aunque no hagamos un comentario imprudente, hacemos caras y jetas, muecas. Vaya. ¿Por qué? Porque les decía en la escuela dominical, a lo mejor no lo hacemos abiertamente, el enojo, la ira, pero lo hacemos dentro de nuestro corazón. Y es exactamente lo mismo que está haciendo aquí en estos momentos Eliú de Job. Número 3, vámonos a Job 33, del 8 al 11. Ahí mismo, pero en el 8. Dice, de cierto, tú dijiste a oídos míos, y yo oí la voz de tus palabras que decían, yo soy limpio sin defectos, soy inocente, y no hay maldad en mí. He aquí que él buscó reproches contra mí, y él me tiene por su enemigo, puso mis pies en el cepo, y vigiló todas mis sendas. Entonces, en este 11 se vuelve a enojar Eliú y le está diciendo, está siendo cruel con Job. Está siendo cruel con Job. ¿Por qué? Porque lo está juzgando.
Aquí ya se ve un juicio más profundo contra Job, porque le dice, tú dijiste a oídos míos, como si él fuera un super santo, a oídos míos, en estos oídos santos tú dijiste, yo oí de tus palabras impuras, oí en estos oídos justos. ¿Se fija que mal se oye? Se oye mal. O hay una regla dentro de la teología, dentro de la vida de un cristiano. No puedes hablar por ti mismo. Eso es algo ilógico, es algo irreal. No puedes decir, es que yo, porque cualquier cosa que sale en el es que yo te lleva a al egocentrismo, te lleva a la arrogancia, te lleva a la justificación sobre errores y conductas de nosotros mismos. ¿Sí? Cada que nosotros hablamos por nosotros mismos, nos estamos justificando nuestros errores. Estamos diciendo, sí, hice esto malo, pero lo hice por esto. Entonces, lo otro y principalmente que nos vamos a enfocar es que en estos pasajes que estamos viendo, Eliú está siendo cruel. Se está viendo un tono de arrogancia y prepotencia. Y está acusando ya de una manera cruel, de una manera despectiva a Job. Enfermo, sin dinero, sin familia, que se le habían muerto 10 hijos. En lugar de ser misericordioso, de obrar en justicia, de obrar en amor, no sé, juntar una ofrenda y dársela, a hacer algo vivo, algo fe activa, vaya. ¿Qué es lo que hacen? Lo juzga, y no nomás lo juzga como los otros amigos. Los otros amigos se vieron un poquito más leves. Este no, este lo acusa directamente. Por eso les decía al principio, es un berrinche de un chamaco. Es un berrinche, un capricho. ¿Sí? Entonces, cuando nos enojamos, podemos llegar a ser crueles con la gente. Cuando nos enojamos, no obramos en justicia y en amor. En el enojo solo obra la ira y el rencor y el odio. Amén. Así es. Ya para terminar, en el punto número 4. Job 34, del 2 al 9. Job 34, del 2 al 9. No lo vamos a leer todo. Pero vamos a ver en esos versículos que cuando nos enojamos, acusamos a medio mundo. Dice en el versículo... Bueno, en el 2, precisamente en el 2. Dice desde el 1, vamos a ver, dice, además Eliú dijo, oíd, sabios, mis palabras, y vosotros doctos, estadme atentos, porque el oído prueba las palabras, con el paladar gusta a lo que uno come. Escojamos para nosotros el juicio, nosotros entre nosotros, cuál sea lo bueno, o en pocas palabras, lo que Eliú creía que era bueno para su propia vida. Dice la escritura, ¿me le pueden mover atrás, por favor? Que no debemos de ser, ahí está, que no debemos de ser sabios en nuestra propia opinión. ¿Sí? Entonces, este hombre, ahí está diciendo, oíd sabios y juzguen sobre lo bueno. Juzguen sobre lo bueno. ¿Sí? Está diciendo, ¿qué quiere decir? Está diciendo, los sabios
deben de pensar, deben de concordar como yo. ¿Qué está diciendo? Se está enojando porque Job no piensa de la misma manera como él. Se está enojando porque Job no piensa de la misma forma como él está pensando. Y cuando nosotros nos enojamos, hacemos exactamente eso. Cualquier persona que nos lleva a la contraria, cualquier persona que no piensa como nosotros, ¿qué es lo que decimos nosotros? No es cierto. ¿Sí o no lo hacemos? Lo hacemos. Cualquier persona, a mí me llama la atención. Hay un programa que se llamaba aquí en México, El Chavo del Ocho, y pasaba cuando ya se hace grande el chavo, empiezan a pasar la chilindrina, la chimoltrufia. Y en eso aparece una persona que está mal de sus facultades mentales, en uno de los capítulos. Entonces dicen de la persona, no le tienes que llevar la contraria, porque está mal de la cabeza. No debes de llevarle la contraria. Y así, igual que esa persona, nos convertimos nosotros cuando estamos enojados. Cuando tenemos un espíritu de ira. ¿Por qué? Porque nadie nos puede llevar la contraria. Nadie puede pensar diferente a nosotros. Porque pobre de él. Pobre del que nos lleve la contraria. O que si nosotros decimos que va a llover, ay del que diga que va a estar soleado. Ese ratito se le acaba el mundo. No, aguas. Esto no respeta rangos. El enojo no respeta rangos, no respeta a nadie. No, que es que yo soy bien. No, es a todos. Cuando uno obra en ira, te llevas entre las patas a todos. Eso es el número 4. Cuando te enojas, acusas a todos. ¿Qué dice el muchacho? Oíd sabios. O sea, estaban ellos nada más ahí. Pero él dice, oíd sabios. O sea, que él se hace sabio. Pero sabio, sí. Entonces, fíjese todos los errores que cometemos. Fíjese en la vida de Liu. Todos los errores que nosotros cometemos cuando nos enojamos. No pensamos con claridad. No pensamos de una manera coherente. No pensamos de una manera correcta. Sino que todo lo criticamos y todo lo chismeamos y todo lo juzgamos. Por eso dice, no tomes decisiones enojado. No tomes decisiones cuando estás con ira. Amén. No debemos de tomar decisiones. Y ya por último, ya para terminar, vámonos a Job 38 del 1 al 2. Job 38 del 1 al 2 nos habla la respuesta de Dios para la vida de Liu, donde dice en Job 38:1 dice, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Esto fue lo que a mí me impactó a escarbar sobre la vida de Liu. Que dice Jehová, dice, ¿quién es ese? Dice que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría. Entonces dije, bueno, si aparentemente le da buenos consejos, ¿cómo es posible que diga Jehová, el que todo lo sabe, el que todo lo conoce, que diga, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Y cuando tú te pones a analizar todo lo que Liu dice, lo dice enojado. Aparece varias veces la palabra se encendió en ira. Y cuando nosotros estamos enojados, no tomamos decisiones correctas.
no tomamos decisiones justas. Cuando nosotros estamos enojados, lo único que hacemos es el ridículo. Somos contenido para las redes sociales, nada más. Ya ves ahorita que mis no sé qué, y que mis no sé qué, y que cuando le ponen que se enojan, y que lady no sé qué, y lady no sé qué, y mister no sé qué. O sea, el enojo solo nos hace llevar a que somos contenido nada más, la burla de la gente. Perdemos trabajo, perdemos casas, perdemos cosas, ¿sí? Estos hombres, por juzgar a Job, les dio lepra. Y les dijo el Señor, solamente los va a sanar. Sí. Ni siquiera yo, dice. Van a tener que ir con Job, pedirle perdón, y si él quiere, son sanados. Se enfermaron físicamente. La lepra de Job se les pasó a ellos por criticar, por chismosos. ¿Cuántas veces no hemos visto que vamos pasando por un accidente y la gente se para? Ni siquiera te toca a ti, la persona ya está orillada. Ah, no. Ah, está uno chismoso bajándole a la velocidad para enterarse a ver qué pasó. Mira, si hubieran seguido su camino, no les hubiera dado la lepra. Pero hay tan de metiches. Hay tan de meches. O sea, no. O sea, debemos de quitar el odio, el rencor, la ira. Cuando la gente está pasando por problemas, no quieren nuestros consejos. Debemos de ser empáticos, debemos de escuchar a la gente. Si podemos llevar un taco, un peso, está bien, pero si no, siéntese a escuchar. No critique, no juzgue, no chismee. No, es que le pasó por pecador. No, es que le pasó por... No, nos están preguntando. La gente no quiere saber. Solamente quieren que alguien nos escuche. Es todo. Es todo. No ocupan saber más. Dios los bendiga, Dios los cuide, Dios los guarde. Las redes sociales, hasta la siguiente. Bendiciones.